Gloria a Dios. Hoy día vamos a seguir escudriñando la Biblia y vamos a estar buscando qué es aquello que nos estamos olvidando y a veces por cuestiones culturales terminamos por suavizar o traer el mensaje de Dios de una manera que no afecte a otras personas y de esa manera terminamos enseñando todo menos lo que Dios estaba enseñando. Por eso, una vez más, siempre valoren que alguien les hable de frente, directo y claro. ¿Ve? De frente, directo y claro. Eso de estar suavizando, poniendo a la temperatura de tal manera que lo que se te diga no te vaya a afectar, eso, hermanos, crea ambigüedad, y aunque ustedes no lo perciban, el que recibe tu mensaje o el que recibe lo que estás diciendo lo va a interpretar de 1001 maneras. Por eso con tus hijos pequeños, de frente, directo y claro. Porque si no va a decir, mi papá me está dando puertas, me está dando alas para que yo haga lo que me da la gana. Y una vez más, antes de avanzar con mi sermón, recordarles la figura del pater familia que existía en el libro de los Hechos. Cuando el papá se convertía, automáticamente se convertía la mamá, se convertían los hijos, y si tenían siervos, si tenían sirvientes, sirvientas, si tenían esclavos, todos se convertían en cristianos. ¿Ve? Ahí no había que preguntarle, mijito, mijita, ¿quieres ser cristiano, cristiana? Ah, no, papá, cuando sea de 18 años voy a decidirme. Nada, eso no existía en la Biblia. Por eso es que hay cosas que en la Biblia no concuerdan con las que nosotros practicamos hoy. Nosotros tenemos que estarle preguntando o viendo qué quiere el muchacho o la muchacha. Ellos están debajo de nuestro cuidado, debajo de nuestra protección, bajo nuestro techo, están sujetos, como dijo Josué, a servirle a Dios, a adorarle a Dios. Debajo de tu techo, usted, cristiano, cristiana, creyente, no debe de haber nada que pueda ofender a Dios. Tus hijos no pueden estar ahí con los audífonos, escuchando música mundana, ¿ve? Nada que vaya a ofender a Dios. Ya les he dicho, en mi casa ni siquiera el perro se puede poner a aullar, porque ahuyenta la presencia de Dios. Bueno, en Perú hay un dicho, ¿no? Que cuando los perros aullan es porque hay espíritus ahí merodeadores, ¿no? Esas son las creencias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu de Dios está presente, que los perros ni siquiera aullan, ¿ve? No hay espíritus chocarreros, de esos que a algunos les suelen visitar, ¿no? Bueno, entonces, recuerden una vez más la figura del pater familia. Tu familia va a ser lo que tú hagas, padre de familia, ¿ve? Si eres un mandilón, bueno, ya saben lo que va a pasar ahí, ¿ve? Va a ser un problema, un grande, grande problema. Y el otro problema también que se suscita, y es la realidad, por eso que venimos a la iglesia, por eso es que necesitamos con urgencia de pastores, es que, oiga, la labor del pastor no solamente es venir y leerte la Biblia, sino que ver el problema y redireccionarlo para traerlo hacia el camino correcto, ¿ve? Y entonces muchos hogares se están volviendo por la necesidad, hogares por tendencia, esto está viéndose de donde la mamá es la que manda, ¿ve? Y ese es el grande, grande problema, ¿ve? Cuando algo se sale del conducto o del orden, ya todo es un caos, ¿ve? La mamá no es la cabeza del hogar. Ay, hermano, pero la mamá es la que provee. No estoy diciendo eso. La mujer a veces en estos tiempos donde por cultura ha sido empoderada, a veces hasta puede ganar más que un varón, cierto, pero no por eso se convierte en la cabeza de hogar. Si tú te compras un tornillo de color dorado y lo pones en tu bicicleta, no deja de ser un tornillo, ¿cierto o falso? Es verdad. Puede ser bañado en oro, pero sigue siendo un tornillo. Hombre y mujer siguen siendo hombre y mujer. Aunque la cultura hoy por hoy empodere más a la mujer que al hombre, pero cada uno desempeña su respectivo rol, su respectivo trabajo en la viña del Señor. Así que si están haciendo eso, si se está percibiendo eso, tengan mucho, mucho cuidado, ¿no? La mujer, por más de que tenga quizás un mejor trabajo que el varón, no debe de olvidar eso. Ella sigue siendo una mujer porque no cambia.
No cambia eso. Es difícil, en tiempos como los que tenemos hoy es difícil que alguien te diga eso y digas tú, pero yo soy la que tiene poder. Olvídate de eso, tú tienes dinero nada más. Poder nadie te ha dado. Pero tengo poder adquisitivo. Tampoco estamos hablando del poder adquisitivo. Estamos hablando del orden como fue creado el universo. Así bañes de oro, ese pedacito de tierra acumulada que está allá, que le llaman huaca, que le llaman cerrito, ve, montañita. Oiga, ese está ahí y cumple una debida labor, un debido trabajo. Y nada va a cambiar. Por más que tú lo percibas como un apu, un gran duende o un gran señor, un gran demonio que gobierna esa zona o esa región. Oiga, Dios solamente hay uno y nadie más que Él. Dios nos ayude. Bueno, eso es en temas de percepción. Y algunos se perciben cristianos también. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que ser cristianos de verdad. Porque cuando tú eres cristiano de verdad, el Espíritu de Dios tiene que estar ahí. Y donde esté el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Los demonios huyen, todas las aflicciones se van. Ya sean físicas o espirituales, se tienen que ir. ¿Qué es lo que tengo que buscar yo? El Espíritu de Dios. Ser llenado del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios. Para que entonces ni siquiera un solo piojo se atreva a poner sus pies sobre nuestras cabezas. Literal. No nos hablan así, por eso es que no creemos que eso es posible. Recuerden, la Biblia se nos habla, se nos dice, se nos cuenta de ese Dios que hacía descender fuego del cielo. Llegó Jesús y los boanerges, estos que les gustaba leer la Biblia, dijeron, Jesús, hacemos que descienda fuego del cielo. Eso se creía todavía. Habían de aquellos que vivían todavía la palabra de Dios, de ese remanente que conocía a ese Dios verdadero. Y Jesús le dijo, no es necesario, ya están quemados, como fuera. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Bueno, entonces entramos a la enseñanza de hoy. Recuerden, estamos explorando nuestras Biblias. Explorar la Biblia es algo que la gente ya no hace, ¿verdad? Pero es necesario, siempre lo será. Siempre lo será. Y hoy día vamos a recordar un episodio triste y lamentable que sucedió en la historia de Israel. Y digo triste no por lo que tú piensas, sino porque Israel, aunque tú no lo creas, hubo un tiempo en que ni siquiera se acordaba que existía la palabra de Dios. ¿Cuándo fue ese tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Pero primero vamos a nuestro versículo principal de hoy. Hoy día vamos a ver un versículo que tiene cierta controversia y vamos a traer de nuevo al recuerdo una dosis de ubicaína, se llama esto, ¿verdad? Que Dios aborrece, vamos a traer al recuerdo esta orden, esto que Dios aborrece. Dios aborrece la sodomía. Aquí no se ve, ¿no? Pero aquí hay un par de raritos. Mientras aquí están destruyendo unas casas. ¿Qué casas son esas? Ahora vas a ver, ¿sí? Y acá vemos pues un ídolo, ¿verdad? Y todo esto está sucediendo supuestamente en los alrededores del templo. Dios nos ayude. Vamos acá. Recordemos una vez más, Dios aborrece la sodomía. Dios aborrece la sodomía. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Nuestras Biblias. Bueno, vamos a leer Reina Valera el 60 primero. Y ahí encontramos lo siguiente. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Esa era la diosa que estabas viendo aquí, ¿no? Aquí en la figura esta es la diosa Acera. Wow. Pero ¿qué cosa es lo que está pasando aquí? En este versículo han derribado los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Ustedes saben, el templo era un tremendo terreno, pero dice que dentro de ese tremendo terreno, que era todo lo que constituía el templo, ¿no? Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Bueno, se supone que en los atrios, en los patios, habían casas, ¿no? Habían lugares de prostitución idolátrica, que ahorita vamos a ver qué está pasando aquí, ¿ya? En los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Fíjense bien en esta frase, en todo esto que está subrayado en amarillo. Lugares de prostitución idolátrica. Vamos a leer la versión de 1602, o mejor dicho, la traducción que viene del Textus Receptus, segundo de Reyes,
23:7 dice lo siguiente: además, derribó las casas de los sodomitas, que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. La diosa Cera se representa como un árbol también, ¿ya? Por eso dice bosque. Pabellones. Pabellones para el bosque. Pero ¿cuál es la controversia? Acabamos de repetirlo hasta más de una vez, que en la versión del texto crítico o la Reina Valera corrupta, no la Reina Valera del 60 original, sino la corrompida, después de que las sociedades bíblicas tomen el control de lo que es la traducción e interpretación de la Biblia Reina Valera del 60. Ellos pusieron los lugares de sodomía, los lugares de prostitución idolátrica, así dice, ¿verdad? Y en el Textus Receptus, ¿qué dice? Las casas de los sodomitas. Prostitución idolátrica será igual que sodomita. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿ya? Prostitución idolátrica. ¿Quién se prostituye? Un hombre o una mujer. Y por lo regular, a veces por una cuestión negociada, ¿no? Por dinero, una profesión mala, pero algo que se desarrolla en esos lugares bajos, ¿no? De la sociedad. Hermano, pero ¿cómo puede decir eso? Bueno, nadie dice, mi hija es una prostituta, gloria a Dios, Dios la ha bendecido con ese negocio. Nadie dice eso, ¿verdad? Eso se considera algo muy bajo, muy vil, muy corrupto, oscuro, siniestro. No es como el papá o la mamá que dice, mi hijo es doctor, o mi hija es una doctora, la más destacada de todas. ¿Cómo vas a decir eso de una prostituta o de un prostituto? Entonces, pero cuando hablamos de sodomía, estamos señalando ¿qué cosa? No a la persona, estamos señalando el pecado. Y tal cual es. Ahí está el tema. Por eso es que tenemos que recordar siempre, ¿no? Que no estamos en contra del individuo, sino en contra del pecado. Y cuando Dios señala claramente este castigo, que es la muerte, este castigo viene solo, sí o sí, por causa del pecado. El pecado es castigado con, ¿cuál es la paga del pecado? Dice la muerte, ¿no? Entonces, hay algo ahí, y debe ser señalado, es el pecado. El pecado en el hombre, el pecado en la mujer, el pecado en el ser humano, produce muerte. Entonces, vamos a buscar y vamos a ver a lo largo de la historia qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué hablan de lugares de prostitución idolátrica y por qué hablan de casas de sodomitas, ¿no? Bueno, vamos a verlo. En inglés está igualito, miren. Las casas de los sodomitas, porque usan el Textus Receptus. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a demostrar que en la actualidad no hay mucha prostitución idolátrica, pero sí hay sodomía. Ese es el problema. Cuando tú suavizas la traducción o la interpretación de la Escritura, dejas muchas cosas como en el pasado. Eso pasó allá, hoy día ya no. Suele decirse, ¿no? Allá los padres eran más rígidos, hoy día las cosas han cambiado. No. La orden sigue siendo la misma. El que cambia es el hombre que, seducido por la cultura, ha sido absorbido fuera de la verdad y está viviendo en un mundo de caos y de oscuridad. Bueno, vamos entonces a orar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Tú has sido muy bueno, Señor. Tu palabra está ahí. Muchos no la leen, muchos no la estudian, Padre, pero ahí está tu palabra. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a poner por obra todo lo que está escrito en tu palabra. Señor, quita de nosotros la flojera, la ociosidad, el desgano, y pon en nosotros, Señor, ese sentir que nos traiga a un punto de, así como necesitamos del aire para vivir, necesitemos de tu palabra para vivir en medio de este mundo de caos, para conseguir aliento en medio de este mundo de desgano, Señor, para conseguir ese impulso, Padre, para seguir subiendo y encontrarnos un día contigo, Señor. Amado Dios, ayúdanos a poder regocijarnos, buscando ese regocijo en tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Padre. De corazón te pedimos, Señor, que tu corazón prepare la atmósfera, tu palabra prepare la atmósfera en nuestros corazones, para que toda promesa tuya, Señor, venga a cumplirse en nuestras vidas, Padre. De todo corazón te pedimos que nos inspires, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Oramos, como siempre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Tomen asiento. Dios le bendiga a los que acaban de llegar. Dios los bendiga a todos. Dios es muy bueno. Dios es maravilloso. A veces no parece, ¿no? Y digo no parece porque las circunstancias a veces hablan contrario a lo que la Biblia dice. Pero recuerda que la Biblia también dice, o escrito está en la Biblia, que las circunstancias no nos gobiernan a nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos guía. Es al Espíritu de Dios, es a Dios a quien nosotros seguimos. Y mientras nos mantengamos siguiendo a Dios, todo estará bien. Todo estará bien. Mientras nos mantengamos siguiendo y sirviendo al Señor. No nos debemos nunca de rendir. No nos debemos nunca de contentar con algo que no sea del Señor. A veces la gente dice, no, pues ya qué importa, qué más da. No. Hay que procurar siempre buscar la voluntad de Dios, buscar lo que es de Dios, buscar por lo que es correcto. Siempre recuerda que sin Dios hemos hecho 1001 cosas fuera de orden, pero ahora que estamos con Dios, buscamos pues que eso se arregle, buscamos que eso se corrija, buscamos que eso llegue a un punto donde podamos converger con la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Todos nosotros estamos en esa búsqueda, que lo que yo haga, que lo que yo piense, que lo que yo diga sea la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y dónde va a ser ese punto de convergencia? O ese punto donde llega a cruzarse todo lo que tú eres con todo lo que Dios quiere que tú seas. Bueno, cuando seamos completamente llenos, sujetos al Espíritu de Dios, porque eso es al final lo que buscamos. Es al final lo que buscamos. Pero, como dice Pedro en sus cartas, debemos de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Mira, voy a ir a tal lugar y lo voy a conocer. No, a Dios se le conoce por medio del testimonio que ha sido dejado de Él, al Hijo de Dios. Se le conoce por medio del testimonio que ha sido dejado aquí de Él en las Escrituras. Desde que llegó Jesús todo cambió, hay un antes y un después. Así que tengo que ver cómo llegamos hasta ahí y de ahí cómo se movió en adelante. Porque Apocalipsis dice, Él es el principio de la nueva creación de Dios. El principio de la nueva creación de Dios. Entonces hay algo que comenzó, hay algo que debo de continuar yo. Hay algo que debes de continuar tú. Eso es lo que no se nos pone delante. Yo veo hoy por hoy iglesias donde se predica la falsa doctrina y todavía tienen la fuerza, ¿no? Porque hay que ver que tienen fuerza, tienen la determinación de seguir llenando sus iglesias a cuestas de que saben que predican falsa doctrina. Tienen todavía la fuerza de seguir llenando sus iglesias con gente de allá afuera para que oiga la misma falsa doctrina. Me parece que es el mismo sentir que tiene una persona que está, cegada por los estupefacientes. Usted ha visto que una persona adicta siempre va a buscar convertir a la adicción a alguien más, ciertamente. Y en esa búsqueda va a hacer lo que se le conoce, no solamente en el medio religioso, sino también en todos los ámbitos, a lo que se le conoce como la evangelización. No sé si han escuchado, yo una vez estaba, cuando era más chiquito, estaba caminando por un centro de convenciones y ahí decía evangelista, estaban presentando ahí, ¿no? Decía un evento tecnológico, era un evento tecnológico, iban a hablar sobre tecnología, computadora, procesadores, qué sé yo, las últimas tarjetas de video para computadoras, y ya no decía expositor, decía evangelista. Y yo me quedé pensando y dije, ¿evangelista?
Esto es un evento tecnológico. Y dice evangelista, ¿no? Pues es que el evangelista es aquel que te va a presentar el producto, aquel que te va a exponer lo que hay, ¿ve? Virtudes y no tan virtuosas cosas que vas a encontrar fuera de este ecosistema que te están presentando, pero ese llega a ser el evangelista, ¿ve? El evangelista viene a ser prácticamente alguien que te presenta esta novedad, ¿ve? Por eso es que tiene que ser un mensaje dinámico, rápido, y eso es un evangelista, ¿no? De frente al grano y pum, 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 ya está. Hoy día hemos llegado a un punto donde para vender una idea necesitamos tomar el tiempo de lo que demora en abrirse y cerrarse las puertas de un ascensor, así tal cual, en lo que se demora en abrirse y cerrarse las puertas de un ascensor. Bueno, a tiempos modernos eso se traduce como el mensaje de Twitter. ¿Saben lo que es Twitter, no? Twitter, aquí le pronuncian Twitter, ¿no? La red social del pajarito ese azul, donde no puedes escribir textos largos, o no se podía escribir textos largos, sino textos pequeñitos, ¿no? Ese era el esquema de Twitter antes de que lo compre X. O aún antes de que lo compre X, ya estaban haciendo ciertos cambios. Así que ténganlo presente. Hermanos y hermanas, necesitamos con urgencia, pues amar a Dios de tal manera que podamos también presentarlo, como dice Pablo, con denuedo, ¿no? Sin temor y aún manifestando el poder a través de la demostración del Espíritu Santo. Y no quiere decir que vas a ir andando por ahí, por allá, haciendo que descienda fuego del cielo. No, así tampoco es. La mayor evidencia de que Dios existe, hermano, es que tu vida cambie, ¿ve? Que tu vida sea transformada, ¿ve? Esa es la mejor forma de presentarles el cristianismo a las personas. Tú no vas a venir a cambiar a nadie si primero no cambias a tus hijos. Entonces, donde me quedé fue que, bueno, las iglesias de falsa doctrina están, pues, sin ninguna búsqueda de arreglar su problema, procuran, pues, traer a más de su lado para que a través de esa idea torpe, tonta, humana, caída, digan, somos más. Por eso es que lo que tenemos es la verdad, y eso no es verdad, eso no es cierto. Muchas veces y en la práctica, a través de la historia hemos visto que no necesariamente los que son más, en realidad, son los que tienen la verdad. Los que tienen la verdad a lo largo de la historia de la humanidad siempre han sido muy, muy pocos. Si no, dime ahora mismo, ¿cuántos premios Nobel hemos tenido? Por así decirlo, no todos son dignos de haber recibido ese premio, pero al menos son estos destacados que encontraron la verdad en su área. ¿Cuántos premios Nobel hay en este planeta? No hay millones como existen millones de personas. Son solo unos cuantos. Solo unos cuantos a los que se les galardona. No digo que sea un galardón. Mira que no se equivocaron ahí. Claro que se equivocan. A veces le han dado el Nobel a personas que no se lo merecían, pero al menos en cuanto a reconocimiento son pocos. Así que la verdad no necesariamente está en la gran mayoría. Y tampoco se puede decir que el éxito de una iglesia se mide en base a la cantidad de gente, porque en la práctica nuevamente son las iglesias de falsa doctrina, son estas iglesias de escándalo donde hay miles y miles y miles y miles de personas. ¿Ve? El éxito del evangelio no se mide a través de cuánto dinero tenga la iglesia, tampoco, eso es falso, porque por lo regular y en la práctica lo vemos que las iglesias que tienen muchísimo dinero son las iglesias de falsa doctrina. Así que tenemos que cambiar el paradigma. A veces estamos viendo mal las cosas. Éfeso era una iglesia que, según la historia y los datos, la evidencia que se ha recogido, que no podía ir más allá de 10 personas. ¡Wow, hermano! 10 personas. Yo me acuerdo de hace unos años cuando un pastor que, bueno, hasta ahora se la da de ser muy recto, de ser muy llamado de Dios, lo cual toda mi vida he puesto en juicio, o sea, he dudado en absoluto, pero alguna vez me hizo una crítica, o nos hizo una crítica. Allá donde no hay más de 10 gatos, dijo él. Señores, para comenzar no somos gatos, y para comenzar
este hombre que supuestamente... Es que ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Tenemos a gente inmadura en el conocimiento, inmadura en lo que se llama el tema intelectual, y se ponen a hablar cualquier cosa como si se tratara de alguien que no sabe nada de cómo se trata de las cosas en esta vida. Jesús, hermanos, no estaba en el templo a los 12 años hablando tonterías. Jesús estaba en el templo a los 12 años, maduro en el conocimiento y el entendimiento de las Escrituras. Tanto es así que los sacerdotes, hombres sabios, viejos, llenos de barbas, ¿ve? Y quizás algunos ya encorvados de tanta edad, venían a hacerle preguntas a este jovencito, ¿ve? Claro, era la palabra hecha carne, está bien, pero ¿qué era lo que buscaba la gente? ¿Cómo se llama? Esa docencia, ¿no? Querían un maestro, alguien que les enseñe. Todos tenemos preguntas, hermano. Todo lo que yo sé no viene de la nada. Yo tengo que estar investigando, tengo que estar buscando, tengo que estar oyendo, tengo que estar siendo instruido. Ninguno puede dársela de alguien con autoridad si es que de verdad no sabe de lo que está hablando. Muchas veces recibimos la más grande vergüenza en nuestras vidas cuando nos ponemos a hablar de lo que no sabemos. Y alguna vez me ha pasado que he estado hablando de algo y de pronto ya no sé ni por dónde seguir, porque no me informé lo suficiente. Y es urgente y es necesario, hermano, que todos nosotros hagamos lo mismo. Hermano, la gente de falsa doctrina, por más de que enseñen la Biblia, escuchen, ojo, que cuando digo enseñen la Biblia, no estoy diciendo que las iglesias de falsa doctrina enseñan la Biblia, sino que solamente la enseñan así, cerradita, ¿ve? Sin estudiarla, sin analizarla. Y piensan que de esa manera van a traer más personas al Señor. No, solamente están trayendo, como dijo Jesús, se están convirtiendo nada más en personas que hacen prosélitos, ¿no? Que solamente están trayendo gente a que los sigan en su error, que los sigan en su error. Pero recuerden, nosotros tenemos que hacer como Pablo. Pablo llevaba a las personas al Señor. Pablo llevaba a las personas al Señor. Cuando vino el joven rico y le dijo todo lo que le dijo a Jesús, Jesús le dijo, el único bueno es Dios, ¿ve? En otras palabras, alaba a Dios, ¿ve? Mira a Dios. Tengo el Espíritu de Dios, pero tú y yo vamos hacia Él, ¿ve? Vamos hacia Dios. Pero hermano, Jesús era la palabra hecha carne, sí. Era la palabra hecha carne. Pero ¿a dónde estaba apuntando? Hacia Dios, ¿ve? Recuerda, a estas alturas no te me vas a venir a poner como que, mano, mira, pero la palabra estaba aquí, la palabra estaba allá. Ya no te vas a poner como, miren, hay una diferencia entre unitarios y unicitarios, ¿ah? No vayas a pensar que somos unitarios. Los unitarios, ¿qué dicen ellos? Que Jesús no era Dios. Que en Jesús no teníamos a Dios. Y eso es falso. La unicidad, ¿qué dice? Que Dios está, oiga, aunque allá en ese lugar inaccesible, es accesible a través de su proyección. La palabra es la proyección de ese pensamiento que hoy día lo vemos en forma de palabra. ¿Ve? El pensamiento inaccesible de Dios es traído a nosotros en su forma visible, en su forma corporal, y a esta se le conoce como la palabra. Que bueno, allá le conocían como el verbo, ¿sí? Bueno, le pusieron el verbo por un complejo también. Dijeron, no, pues tiene que ser el verbo porque Dios es hombre. ¿Cómo le podemos llamar la palabra? No fastidien. Si en hebreo a la palabra le dicen la memra, no dicen el memra. Es la memra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, hay veces por nuestros complejos, por cuestiones culturales, terminamos cambiándolo todo, pero eso no es así. Bueno, el asunto es que la falsa doctrina, por más de que pretendan que por ser más, o por tener más programas, o por tener más actividades, van a ser los más correctos, pues créanme y véanlo a través de la historia, no es así. No es así. Si no, mira Israel. Israel es un país democrático, es un país, oiga, como tiene que ser un país, gente que busca la paz, gente que busca simplemente vivir tranquila, pero está rodeado de todo un montón de países que son problemáticos, busca pleito, todo lo que quieras ponerle. No porque la gran mayoría es así, quiere decir que, bueno, todo tiene que ser así. No. Toda esa parte de este planeta todavía vive quizás en la Edad Media. En la Edad Media. Quieren que la gente crea lo que ellos creen, impuesto por la fuerza, como hizo la Iglesia Católica Romana.
La Iglesia Católica Romana, lo que cree la Iglesia Católica Romana, fue impuesta por la fuerza. Si no, pregúntale a Atahualpa, pregúntale a ese remanente de incas o a ese remanente de indígenas con los que se tuvieron que topar los que se toparon con los conquistadores. Por la fuerza les impusieron la religión católica romana. Y pobrecito del que no recibía la religión católica romana, el que no se bautizaba, lo desvivían, ¿no? Así era, así era. Así es, por la fuerza, la falsa doctrina quiere entrar. Por eso es que escrito está: el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatarán. ¿Ve? Bueno, vamos a empezar la enseñanza de hoy, que sé que les va a gustar, y no porque busco agradarles, sino que sé que les va a gustar estudiar la palabra. Les va a gustar esa parte. ¿Qué es lo más bonito de todo esto? ¿Sí? Estudiar la palabra de Dios. Yo me gozo cuando estudio la palabra de Dios. Yo creo que usted también. Vamos a leer Segundo de Reyes. Ya les leí el versículo en cuestión, pero los voy a poner en contexto porque sé que por ahí alguno no sabe de qué se trata todo esto. Sí saben, ¿verdad?, que Reyes, el libro de Reyes habla de los reyes, que después de los jueces tenemos a los reyes, que no vienen porque Dios le quiso dar reyes al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel, así como algunos de ustedes, mira al costado y quiere tener lo mismo que los otros tienen. Si allá se mueven así, acá también se quieren mover así. Señores, alaben a Dios. En vez de buscar moverse como se mueve fulano, o como se mueve cierta cultura, o como se mueve cierto país, oiga, muévanse como el Señor. Muévanse como la palabra dice que se muevan. O sea, ¿me entiende la metáfora? En vez de estar copiando cosas que al fin y al cabo son secundarias, lo primero que deben de hacer es empaparse el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Reyes es la historia, pues, precisamente de eso, de los reyes que vinieron a gobernar Israel. Nos cuenta la historia de cómo también Israel se parte, se divide. Y ese es el gran tema, ese es el gran problema. Cada vez que el hombre hace algo, la malogra. ¿Dios acaso les quiso dar reyes? No, ellos dijeron, danos reyes, danos reyes. Y vino Dios y le dijo, el rey va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro. Les va a ir mal, no importa, dijeron. Ah, bueno, ahí está, ¿ve? El reino, que era uno solo, se divide en 12, ¿no? Y de estas 12 tribus, que era todo el reino, cuando se divide el reino, tenemos el reino del norte, el reino del sur. Al reino del norte se van 10 tribus, al reino del sur se van 2 tribus. Reino del norte, Samaria, Israel. Reino del sur, Judá. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, pasan muchas cosas. Y una de las cosas principales que sucede es que el rey, en vez de seguir y servir a Dios, comenzó a seguir y a servir lo que el hombre quería. Y siempre el hombre no sabe lo que realmente quiere. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quieren que cambiemos el culto del domingo al lunes? Y lunes en la noche me van a decir sí. ¿Por qué? Porque el domingo quieren hacer lo mismo que todo el mundo hace el domingo en la mañana. Dormir hasta tarde. ¿Cierto o falso? El cuerpo de toda persona llega domingo muerto, cansado. Pero los cristianos no. El sábado en la noche estamos descansando ya tempranito, ¿verdad? Menos el pastor, claro está, que tiene que seguir estudiando, preparándose. Bueno, si tú eres un pastor que se ha dedicado a estudiar toda la semana, no tienes que hacer ese trabajo de última hora tampoco, ¿no? Salvo que hayan cosas que ajustar o alguna cosa que tengas que meditar por algún u otro cambio de último momento. Pero por lo demás, no veo por qué un cristiano, no veo por qué una cristiana tenga que tener dificultades para levantarse temprano el domingo en la mañana. Un cristiano, una cristiana, ya desde el día anterior tiene la ropa preparada, ya tiene todo dispuesto para el domingo irse y alabar a Dios. Por eso una vez más le digo, cristiano desde tu casa. Porque si no haces eso, si no amas hacer eso, dime, bueno, te voy a decir, no eres cristiano. Punto, es así. Ay, mis hijos son mundanos. No. Nunca saliste tú ni ellos de ahí. Ahí está. De frente, claro y directo. Perdón, de frente, directo y claro. Si tú no amas venir al culto, no eres cristiano. Si tú no amas seguir al Señor
de acuerdo a sus órdenes, no eres cristiano. Punto, se acabó. Ay, que tengo 20 años en el mensaje, ¿a mí qué me importa? Anás y Caifás seguían a Moisés de años. Y de años y de años. Simón el mago se bautizó. Y después que se bautizó quería comprar el don de Dios. Y eso no hizo efecto. Aquí no es que hace cuántos años tú dijiste que creías, dijiste, o sea, de la boca para afuera, pero en sí no lo vives, ¿me entiendes? A veces, hermano, ya estamos en el 2025, el mundo se va a acabar, sabe Dios si mañana más tarde se viene un terremoto, ¿ve? Y vas a seguir todavía con esa testarudez, decir yo soy creyente, ¿por dónde será creyente usted? Pero oiga, de la manera que yo veo, muchos no son creyentes, ¿ve? O sea, de frente, directo y clarito, ¿no? Así. El peruano a veces somos cariñosos, ¿no? Entonces, de frente, directo y clarito, ¿no? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Segundo de Reyes. Mire lo que pasa aquí. Ya te conté de qué trata el libro de Reyes. Pero resulta, este es tremendo, esto es tremendo. Resulta que cuando tú llegas a Segundo de Reyes, capítulo 22, tenemos al rey Josías, el rey niño, cuyo papá era Manasés, cuyo papá era un adorador de Moloc, que por suerte no quemó a Josías, pero quemó a sus hermanos mayores, los ofreció a Moloc. Tonto, ¿no? Torpe. ¿Dónde en la palabra dice que eso se ha de hacer? En ningún lado. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque ya no tenían la Biblia, no conocían la palabra, no tenían registro de la palabra. Ya no había palabras de Dios ahí. ¿Cuántos se acuerdan que lo que estoy diciendo es cierto? Porque cuando llega Josías y cuando él comienza a tomar las riendas del reino, él comienza a hacer reformas. Y en medio de esas reformas hay que arreglar el templo. Ahí, bueno, él creció con la diosa Acera, creció quizás con Baal y con todos estos dioses paganos. Pero él dijo, bueno, aquí está feo la cosa, hay que arreglarlo un poquito, ¿no? Josías caminaba por el templo y veía ahí gente haciendo actos sodomitas, y quizás Josías, como era un niño, 8 años, dijo, eso será normal, pues, ¿no? Están adorando a Dios. ¿Ve? Hay gente que ve a otros predicando el retorno, truenos, tocacintas, y normal, es normal, no es normal. ¿Ve? Tú lo has normalizado, pero eso no es normal. Eso se compara con la sodomía. El mismo hermano Branham decía que la falsa doctrina es fornicación espiritual. ¿Ve? Ahí sí no le creen al hermano Branham, ¿no? Solamente les creen cuando dice que el Papa es estadounidense, ¿no? Pero, oiga, que escuchar falsa doctrina es fornicación espiritual, dice el hermano Branham. Uno es impregnado, uno es preñado de falsa doctrina. ¿Ve? Josías creció así, veía hombres con hombres y él decía, oh, están haciendo un acto de adoración. ¿Cómo va a ser adoración eso? Lo normalizaron. Yo sé que ahorita no me estás entendiendo, tú que has llegado tarde, pero si has leído tu Biblia, sí. Mira, vamos a leer un poquito para entrar en contexto, ¿ya? La enseñanza de hoy era corta, pero como les veo como que no entienden, lo vamos a prolongar un poquito más. Vamos a leer 2 Reyes, capítulo 22, comenzando desde el versículo 1, para que se pongan en contexto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo está un desorden? ¿Por qué todo está hecho un caos? ¿Por qué existen iglesias de retorno, de los truenos, tocacintas, de poligamia y de todas estas cosas, de tantos skibidi toilets predicando alrededor del mensaje? Bueno, vamos a ver. 2 Reyes 22. Hermano, ¿qué es skibidi toilet? Es un hombre con cabeza de váter. Dios nos ayude. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él no era hijo de David, él era hijo de Manasés. Pero ¿quién era David? Su referente. ¿Se dan cuenta? Su referente. Su papá era un maldito, ¿ve? Un quemador de niños, ¿ve? Pero él decidió tomar como referente a David, ¿ve? El rey con el corazón de Dios, ¿ve? Vamos allá. A los 18 años, pasaron 10 años ya, del rey Josías, envió el rey a Safán,
hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, wow, un escriba, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea, se estaba realizando la adoración a Dios. Sí, pero habían cosas que se habían normalizado. Seguían y servían a Dios. Pero, como dice en el libro de Jueces, a su manera, ¿ve? A su manera. Como hoy día hacen en las iglesias el mensaje, muchas iglesias el mensaje. Hermano, ¿por qué critica las iglesias el mensaje? Porque nos toca hacer eso. El juicio viene por casa, hermanos. ¿Por qué voy a criticar a la bautista, metodista, presbiteriana, a los mormones, a los testigos de Jehová? Ellos ya están fuera del juego. Es aquí donde tenemos que agitar el avispero para que los verdaderos despierten y los que no se vayan allá de vuelta a juntarse con su madre y las hijas. ¿Ve? Porque eso está ahí. Si te has puesto a ver la historia de cómo sale todo alrededor del mundo de la Iglesia Católica Romana, que por cierto fue una religión inventada, te vas a dar cuenta que hoy por hoy, escucha a los reformadores, escucha a los protestantes. Nosotros somos católicos romanos. Vaya, escúchelos. Ellos dicen, nosotros somos católicos, pero sin papa. Wow, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Pero hermano, la Iglesia Católica está en la Biblia. La Biblia dice que la Iglesia es universal. Sí, pero lo estaba mencionando como un adjetivo. No estaba diciendo que nosotros somos la Santa Iglesia Católica Romana. No, no decía así la Biblia. La Iglesia, cuando hace ese saludo, la Biblia cuando menciona la característica de católico, está señalando de que, bueno, es universal. Pero no estaba formándose una iglesia universal. Porque recuerden, la iglesia somos cada uno de nosotros. Los llamados fuera, eso es la iglesia. Entonces, téngalo presente. Téngalo presente. No estaba hablando de organización, no estaba hablando de algún culto, de alguna línea que habría que seguir. Era el mismo interactuar tuyo con Dios lo que iba a producir el mismo resultado. Cuando usted se junta con su esposa y tiene hijos, todos sus hijos tienen su ADN. Todos sus hijos tienen su carga genética de ambos. Así que, sea como fuera, a veces hasta prueba de sangre se hacen y coincide. Usted es el papá de ese niño, cierto. Si no es el papá del niño, bueno, le dicen, Señor, lo siento, le vamos a llamar, ¿cómo le llaman? Rodolfo, ¿no? ¿Por qué? Porque se parece al reno, ¿verdad? Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Con ornamentas enormes, ¿no? Es difícil. Algunos dicen, oiga, pero ¿cómo sucede eso? Estamos en el mundo, hermanos. La gente del mundo hace eso. Usted piensa que todo el mundo le camina fiel, pero no todo el mundo le camina fiel. Y hay historias, hermanos, son lamentables, pero hay historias donde el papá ha criado al hijo que se parece al vecino y negándose a la realidad, ¿no? Hasta que una prueba de sangre demuestra totalmente lo evidente. Dios nos ayude. Dios nos ayuda. Así que no debemos de andar por esta vida negando la realidad. El retorno, esta otra secta de los truenos, esta otra secta de las cintas, la parucía, los dos dioses, ¿ven? Las dos almas. ¿Qué más? Hay un montón de sectas, de líneas. Hermanos, eso es algo que no es correcto. ¿Ve? Eso es algo que no es bíblico. Eso es completamente anticristiano. ¿Ve? Anticristiano. Eso es anticristiano. No, pero hermano, creen también que hay un profeta. Oye, la gente con la que tuvo que lidiar Jesús creían en el profeta Moisés. O sea, está subestimando mi entendimiento, está subestimando lo básico que deberíamos de conocer como niños del kinder. ¿Ve? No, pero hermano, hay que espiritualizarlo todo. Fuera de aquí. ¿Ve? A veces queremos espiritualizarlo todo. No. La realidad es la realidad. La falsa doctrina es, oiga, un culto a Baal. Punto. Se acabó. ¿Ve? Eso es todo. Se acabó. ¿Ve? Dios nos ayude. Mira. Entonces estaban sirviendo a Dios a su manera. Versículo 6, 2 Reyes 22. Dice allá, vamos a terminar el versículo 5 ya. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Se estaba cayendo el templo. A los carpinteros, maestros y albañiles,
para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Eso es, cuando estamos hablando de las cosas santas, o al menos se procura eso, se cree, se confía en aquellos a quienes se les encarga, ¿ve?, el dinero. ¿Ve? Eso hay que tenerlo siempre hay que tenerlo presente. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Cómo? He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Miren, acaban de encontrar, ¿qué cosa? La Biblia. Acaban de encontrar el Pentateuco. Acaban de encontrar todos los escritos de Moisés. Lo leen y no saben qué es. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso era una forma de sorpresa. Yo no estoy haciendo así. He sido hallado en falta delante de Dios. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Señores de 30, 40 años del mensaje, ¿saben lo que está escrito en la Biblia? No, pero es que el profeta dijo, y tú le dices: a ver, ¿dónde dice eso el profeta? Y ni siquiera han leído. ¿Dónde es que escucharon eso que dicen que el profeta dijo? Eso se llama un manto de segunda mano. Cuando uno habla con autoridad tiene que venirme con la evidencia. ¿Dónde escuchaste eso? A veces me han venido a decir cosas que yo le digo: a ver, yo sé que no es así. A ver, dime, ¿dónde está eso? No, sí, el profeta lo dice. ¿Dónde? ¿Qué profeta? ¿Dónde? ¿A quién le escuchaste? ¿Tú lo leíste? No. ¿A quién se lo escuchaste? A fulano. Pregúntale dónde. Iván le preguntan: no hay dónde. Porque crean muñecos de paja. ¿Saben lo que es un muñeco de paja, no? Para espantar pájaros. Un muñeco de paja, para que no le fastidien lo que está haciendo. El profeta dice, entonces ya no lo puedes fastidiar. Como tú tampoco has leído, tú dices: sí, no, ¿verdad? Sí, el profeta lo dice. No, pero cuando uno sabe, uno lo reta: ¿dónde está? Tú lo desafías: ¿dónde está eso que tú dices? Hoy día tenemos predicadores con 2 o 3 mujeres o con un hombre encima. ¿Ve? No, pues que el profeta dijo que aunque la iglesia quiera tener a cualquier hombre al mando de ellos, eso es del Señor. No, el profeta no dijo eso. Él dijo: la iglesia puede tener como su predicador aún a alguien que predique falsa doctrina, pero él nunca dijo que eso era correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene lo que ella paga. Él nunca dijo que eso era correcto. Pero hermano, él dijo que si predica la doctrina de los testigos de Jehová, está bien. La iglesia quiere eso y es lo que la iglesia quiere. Sí, pero no lo que Dios quiere. ¿Me están captando? A veces es difícil de entender esto porque culturalmente estamos rodeados de gente así. El día que yo me decidí de deshacerme de estar rodeado de gente así, fui hecho verdaderamente libre. Porque me dediqué a buscar en la fuente. El hermano Branham dijo: mi mensaje es el mismo mensaje que Pablo predicó. Leí la Biblia, estudié la Biblia, me fui a cada mensaje que él predicó y ¡wow! Es exactamente como está en la Biblia. Pero cuando tú no lees la Biblia y lees el mensaje, cuando tú no conoces la Biblia y escuchas a William Branham, estás confundido. Se fue todo. ¿Ven? Él te da la clave, él te da las pautas para entender lo que él está hablando cuando lees las 7 edades de la iglesia. Ya sea que lo leas de grabaciones La Voz de Dios o los que hace este otro grupo de personas por allá, ¿ve? No importa. Igual tienen errores, ya sea la traducción de Voz de Dios o las otras traducciones, porque yo he estado leyendo en vivo
y en vivo me he puesto a ver, oiga, esto está mal traducido, esto está mal hecho, esto no es así. ¿Ve? Por eso es necesario que tengamos nuestros líderes pues a la medida, ¿no? Una iglesia no es una iglesia solo porque tiene un trompetista, un saxofonista, un baterista y 40 minutos de música y 2 o 3 cositas que por ahí dice el fulano respecto a lo que le escuchó decir a alguien más, que también le escuchó decir a otro y que este otro también le escuchó decir a otro y vienen y te lo enseñan, ¿no? O vienen y profetizan, aquí hay alguien que tiene un vestido así floreado y tiene una manga larga negra y tiene un saquito como de color jean. Entonces tú dices, ¡oh, esa es palabra de Dios! No, pues eso es obvio, es evidente. Lo estás leyendo de lo que está delante de tus ojos, ¿ve? Pero no existe algo como decir exactamente, como decía William Branham, ¿no? Nombre, dirección y teléfono, sin saberlo, ¿ve? Cuando tú hagas eso, yo te creo. Pero después que digas, mira, hay alguien parado en la puerta, está agachando la cabeza, parece que estuviera viendo su celular. Eso no es profecía, pues estoy describiendo algo, ¿no? Pero hay gente que se la cree, oh, nos está hablando palabra. Eso no es palabra de Dios. No se engañen. Yo he visto, el otro día me están enseñando un video. Ah, mira que esa iglesia, mira que esto. Lo único que hacen es cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar. Y créeme que en la Biblia, en ninguna parte dice que una iglesia es una iglesia solo porque cantan. ¿O porque tienen grupo musical? En ningún lado. Muéstrame dónde está eso. ¿Ve? En ningún lado. Bueno, debería de, sí, pero no dice que eso es una iglesia. La iglesia es un lugar donde se predica la palabra y Dios está donde está su palabra. No donde viene alguien y dice que te va a decir palabra de Dios. Y cuando tú lo enfrentas no sabes ni dónde está parado. Es así, hermano. No, pues que hermano, usted se luce con sus títulos. No, antes que tenga títulos yo leía la Biblia, leía todo. Ah, porque hermano, usted es más inteligente. Todos somos inteligentes. Y es más, el que se llama líder religioso debería de conocer de lo que está hablando, de lo que se trata todo esto. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Mira, esta gente no conocía la Biblia, no sabían lo que estaban haciendo. Como hoy día muchos. Hay gente que dice, bueno, Dios me inspiró a hacer una iglesia. Y tú le dices, bueno, y hermana, ¿y cómo Dios le inspiró a hacer una iglesia? No, es que tuve un sueño y voy a abrir un garaje. Y se ponen ahí a orar en un garaje. Y digo, ¿cómo? ¿Así funciona? No. No es que, hermano, donde estén 2 o 3 en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Así no funciona ese versículo. Ese versículo está hablando del juicio en la casa de Dios, por enésima vez lo voy a repetir. Y ahí los que están al frente de la obra, que se supone han pasado todos los filtros, son como si fuera Dios mismo. No en autoridad, sino en todo el sentido de la palabra. Conocen, dominan. Tienen amplio entendimiento porque han encargadose de estudiar la Escritura. No como hoy día estos cabezotas vienen, yo tengo autoridad porque soy el pastor. ¿Y qué pastor puede ser un pastor si no conoce las Escrituras? Pero la gente como está igual de... Ese es el principio de Peter, ahora que me hace acordar. El principio de Peter. Donde un inepto quiere tener otros ineptos debajo de él para que no se pueda hacer evidente su ineptitud. Lo estoy diciendo con palabras políticamente correctas porque el principio de Peter es bien rudo en la manera como lo dice, ¿no? No dice inepto, dice un estúpido, ¿ve? Así que vaya y busque el principio de Peter, ¿ve? De Peter, y va a encontrar todo eso. Bueno, en fin, eso es lo que pasa en las instituciones. Cuando teníamos ese presidente, bueno, todos los presidentes son unos buenos para nada en este país y en muchos países también. Se rodea de otros más tontos que él, para que él sea el rey tonto. Eso es lo que pasa, ¿sí o no? Es igual. Se rodea de un tonto, otro más tonto, y otro más tonto, y otro más tonto. Cuando lo natural es que te rodees de gente mejor que tú, para que tú crezcas, para que tú recibas los consejos, para que tú recibas sabiduría. Te rodeas de tontos y de más tontos y de más tontos. No, pues que esa es nuestra santa creencia de la izquierda. No, ni siquiera han leído a Marx. Tremenda sarta de ignorantes, ¿ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. El libro de Marx está tan desacreditado que cuando yo me lo compré costaba 3 soles, $1. Así, yo me lo compré 99 centavos de dólar. Comencé a leer eso y dije, bueno, esta gente no ha leído esto, porque Marx habla pura tontería. Algo que ya no se ajusta al día de hoy. ¿Quién está peleando contra el proletariado hoy? Hoy día estás peleándote contra la inteligencia artificial. Hoy día ya no existe el proletariado. Es otra realidad. Y es más, Marx está en contra de la sociedad. Y porque está en contra de la sociedad, está en contra de la familia. Y Marx comienza a hacer todo un discurso en contra del hombre de familia y busca empoderar a la mujer y un montón de cosas. Es de ahí de donde sale este mensaje de la famosa ideología de género.
sea, es que la gente ni siquiera ha leído a ese tipo. ¿Y qué estaban buscando hacer con eso? Destruir la sociedad. Porque eso es lo que han estado haciendo todo el tiempo con estos constructos sociales. Destruir la sociedad. ¿Qué ejemplo te podía Marx? Marx, hermanos, ni siquiera pudo criar a sus hijos. Ah, pobrecito. No los quería criar. Dejó a sus hijos morir. Fue y abusó de la empleada de Engels. La embarazó y ni siquiera se hizo cargo del hijo. Fue Engels el que le tapaba todo. Y por ahí es que Engels y Marx tenían alguna cosa media rara. Entonces de ahí te das cuenta, de ahí salen todas estas cosas. Sí, claro, ¿no? Lean. Hermano, pero ¿me puedo volver malo? No. Cuando tú estás lleno de Dios, ya no hay maldad que pueda entrar en ti. Ese es el problema a veces que tenemos con nuestros hijos. Hermanos, si los mando al colegio, el colegio los va a volver mundanos. No. Si ellos son cristianos, no se van a volver mundanos. El problema es que nunca han sido cristianos. La hija de un famoso predicador de los 60, 70, la envía a la universidad, su hija se vuelve mundana. Y él comienza a inventar historias y dice, Dios me habló y me dijo, ¿por qué mandaste a tu hija a la universidad? La universidad la volvió mundana. No. El papá nunca se encargó de que sus hijos sean cristianos. Es más, él procuró, porque ahora se sabe que era un falso predicador, hacer todo lo que tenía que hacer en su show, pero de Cristo no sabía nada. Ese es el tema, hermano, hoy por hoy. Ese es el tema hoy por hoy. Dios nos ayude. Hermano, sabemos del show, pero del Señor no sabemos nada. La mayoría de iglesias no saben nada del Señor. La semana pasada te conté que Juan, el apóstol de Jesús, ni siquiera podía estar debajo del techo de un baño público. ¿Sabe lo que es un baño público? En donde estuviese un predicador de falsa doctrina. Porque él exclamaba, y eso lo escriben los historiadores, que donde está yo no puedo estar donde está un enemigo de la verdad. Porque no vaya a ser que aún el techo de este baño, era lo más bajo, se caiga por causa de este enemigo de la verdad. Wow. Y Pablo habla de ese enemigo de la verdad también cuando predica en contra de estos insensatos en el libro de Gálatas, que están desviando al pueblo a creer otro evangelio. ¿Ve? Eso tienen que tenerlo presente. Eso es algo que tienen que tener presente. ¿Y qué hacemos hoy? Predican en contra de la verdad y ahí están. ¿Dónde están nuestros líderes? Metidos en iglesias de falsa doctrina. Se supone que debemos de seguir el legado que nos han dejado los apóstoles, que nos ha dejado los mensajeros de la iglesia. Y no hacen eso. ¿Por qué no hacen eso? Porque ignoran la verdad, ignoran la evidencia. Hay gente que ha traducido cosas de William Branham y ni siquiera ponen una nota al costado. Esto no es así. El profeta lamentablemente dio un dato errado. No, ¿por qué? Porque no saben, no conocen. Cuando él habló de 16 elementos, no eran 16, eran 19. Y ahora no quiere decir que quizás tenía un dato erróneo, quizás tenía una información expirada. ¿Eso lo hace falso? No. Yo puedo equivocarme en datos. Y si alguien encuentra el error, como alguna chiquita por aquí alguna vez me ha dicho, hermano, usted dijo una imprecisión. Y yo dije, wow, estabas atenta. Eso no te quita nada. Porque el que no hace nada no se equivoca, pero el que está haciendo algo se puede equivocar. El mismo hermano Branham decía, yo soy una bola de errores. Pero eso no le quitaba el tema hacia donde nos estaba apuntando. Pero hasta el día de hoy, hermano, la gente obstinada. No, es que el retorno también predica el profeta. Hermano, los saduceos y todos estos allá predicaban de Moisés y eso los hacía perfectos, los hacía correctos, los hacía estar en el camino de la verdad. No. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, mira, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. O sea, no sabía ni siquiera que era el Pentateuco. No sabía ni siquiera que era la Biblia. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Te pregunto, José Branham cuando habla de esas cosas cada domingo, a veces fuera de orden y fuera de lugar, ¿está poniendo la Biblia por encima
de cualquier cosa que alguno haya dicho, no. La Biblia le importa un comino. Hay que tocar play. Ese es el punto. Hay que poner play. Y yo le digo, ¿por qué no nos traduce todos los mensajes al español? Porque si traduces todos los mensajes al español, hay mensajes que no le favorecen al tocar play. ¿Ve? Hay mensajes que hasta ahora no existen, que deberían de estar puestos en español. Porque no favorecen todo a la postura doctrinal y la enseñanza especial y específica que tienen ellos. Ese es el tema de siempre. Mientras que los de habla inglesa ya no leen, ese es un problema. Y un grande problema. Los latinos no tienen acceso a mucha información que hay en habla inglesa. Pero les digo algo, los latinos no se pierden mucho porque tampoco no leen. Ese es el otro problema. Ese es el otro problema. Ahí esta chiquita quiere ser doctora, tiene que leer y leer y leer y leer y leer y leer, como 2 o 3 libros a la semana. ¿Es así? Claro, porque yo creo que esta chiquita sea la mejor doctora de todas, ¿no? Quiere ser la mejor doctora de todas, ¿no? Sí. Queremos que todos nuestros hijos sean los mejores. ¿Eh? Y usted tiene que ser el mejor cristiano de todos. ¿Qué tiene que hacer? Conocer la palabra, conocer las escrituras. ¿Eh? Donde puedas tener autoridad y por más que te digan, lo que te digan no puedan rebatirte. A Jesús no lo podrían rebatir. Y entonces le fueron por la carnalidad, al puño, al cuchillazo por atrás. Así es. ¿Ve? Tienes que llegar a ese punto donde puedas bloquear todas las posibles salidas que el enemigo pueda tener. ¿Ve? Gloria a Dios. Entonces dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella. Y ella les dijo, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes dicen que fueron a preguntarle a la profetisa? El sacerdote Hilcías. ¿Por qué Hilcías no le pudo decir a Josías lo que pasaba? ¿De qué se trataba? Porque ni siquiera este sacerdote sabía lo que estaba haciendo. Ni siquiera este sacerdote sabía lo que estaba haciendo. Yo me encontraba en cierto país con uno de los más grandes líderes del mensaje y estábamos en una reunión de pastores. Y por ahí salió alguien y dijo, hermano, tengo una pregunta. Y le dijo, bueno, ándele, pregunte, ¿no? Hermano, ¿cómo sé yo si he recibido el Espíritu Santo? Era una reunión de pastores. El que preguntó eso tenía muchas canas y muchas arrugas. Y yo me quedé así como con la boca abierta. El hermano Branham, o la misma Biblia nos enseña que tú no te puedes parar en un púlpito si no sabes que tienes el Espíritu Santo. Tú no te puedes parar en un púlpito si no sabes que tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te llega a la palabra y la palabra es la verdad. Y a estas alturas preguntando, hermano, ¿cómo sé yo que he recibido el Espíritu Santo? Un líder no sabía que había recibido el Espíritu Santo, no sabía qué era el Espíritu Santo, no sabía lo que era la experiencia del Espíritu Santo. Y bueno, yo sí sabía pues por qué preguntaba eso, ¿no? Porque era un pastor de falsa doctrina. Era un pastor de falsa doctrina. Hay muchas iglesias, muchos supuestos ministros que se mueven por las emociones, por la experiencia. Ay, yo sentí un calambre cuando estaban hablando. Ese es el Espíritu Santo, dice. Ay, sentí ganas de brincar. Hay gente hoy día que ya no tiene identidad con Dios y se comienzan a poner vestimentas de los judíos, del pueblo de Israel. Chalinas de Israel, la kipá de Israel. Comienzan a brincar, a danzar como los israelitas. Porque no tienen identidad, no tienen algo a qué aferrarse. ¿Saben por qué no tienen identidad? Porque no leen la Biblia. No conocen su historia, no conocen nada. No hay identidad. Quiero tener sentido de pertenencia, dicen ellos. Se disfrazan de Israel, de israelitas, de sacerdotes. Señores, nada de eso va a funcionar. Hay un dicho que dice, ¿verdad? ¿Cómo es Córdoba? Aunque la mona se viste seda, mona se queda. Así dice, ¿no? Lo que nos da sentido de pertenencia, hermanos, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía a la verdad.
Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No te tienes que estar circuncidando, ni viniendo a hablar en hebreo, nada de eso. Ah, claro, si vas a estudiar las Escrituras, estudia hebreo, estudia griego, sí, está bien. Pero nada de creerte, oh, mira que vamos a hablar como hablaban en aquel entonces. El nombre de Jesús es Yeshua, 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 Yeshua. Ni siquiera saben hablar. Hermanos, equivocados están. Porque si conocieras historia y supieras cómo se comenzó todo esto, la Biblia se escribe, hablando de las cartas de Pablo, hablando de los evangelios, se escriben en griego. Y en griego, ahí está el nombre de Jesús, Jesús. Jesús. Jesús, ¿cuál? Yeshua. Jesús. Claro, en hebreo se dice Yeshua. Jehová Salvador, Jesús. Quizás Jesús venía a la sinagoga. Muchos dicen que él leía la Septuaginta, hablaba en griego. Y él decía, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. 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 Quizás le decían Jesús. No podemos afirmarlo. Pero la Biblia, las cartas de Pablo, los primeros cristianos, leyendo las cartas de Pablo, leyendo los evangelios, ellos leían Jesús. No, pues que hermano, la iglesia cayó en apostasía en los primeros días. No todos. No todos. Y luego te dicen, no, que es el nombre de Jehová, el nombre de Dios es Yahweh. Cierto, se pronuncia Yahweh, en hebreo es Yahweh. Pero cuando tú lees la Biblia, la Septuaginta, la que tradujeron los 300 años antes de que Jesús viniese a la escena, dice Deus, 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 Dios, Dios. ¿Qué tiene que ver si dices Yahweh, Dios, Deus? Hoy día estaba leyendo, alguien publicó algo ahí. Mira, tenemos tanto déficit en el tema del entendimiento. Alguien me comentó el otro día, ¿no? Creo que fue así, algo me comentaron. Pero les voy a comentar lo que yo vi. Lo que yo vi. Gloria a Dios. Ah, ¿dónde está? Bueno, no lo encuentro, pero oiga, la gente a veces publica cosas que no son conforme su vida. Hay gente que tiene una vida miserable. Hay gente que vive una vida que no es cristiana. Hay gente que se sabe que no son cristianos y sin embargo se empecinan en decir que Dios los va a guardar, Dios los va a cuidar, Dios los va a bendecir. Dios está oyendo su oración. Dios no les escucha, hermano. Algunos dicen, no, sí me escucha. No, no te está escuchando. Sí me escucha, ¿no? En las iglesias de falsa doctrina, Dios no está escuchando ahí. Dios no está escuchando ahí. Porque Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Eso hay que tenerlo presente, hermanos y hermanas. Hay que tenerlo presente. Dios nos ayude. ¿Sí? Hay gente, hermanos, que no sabe ni siquiera lo que hablan. Hay gente incluso que dice que son miembros de la iglesia de aquí, ni siquiera viven como cristianos. No son ni cristianos. El hermano Branham, cuando habla de pertenencia a una iglesia, ¿qué dice bien claro? Y no es que yo quiera citar solo al hermano Branham hoy, sino que algunos piensan que si no cito al hermano Branham no estoy diciendo la verdad. El hermano Branham dice que usted es miembro de una iglesia si usted apoya esa iglesia con sus diezmos y ofrendas, sin fallar. ¿Ve? Siempre. ¿Ve? Usted apoya, usted es miembro de esa iglesia. Ay, hermano, ya está hablando de membresía. Nadie te está hablando de membresía. Estamos hablando de miembros de la iglesia. Hay gente que reniega, hay gente que se pone furiosa por cualquier cosa que se hace en la iglesia y vamos a decirle, a ver, furioso, furiosa, ¿usted es miembro de la iglesia? ¿Usted es parte de todo este esfuerzo? Y tú le dices, no eres parte de esto. No tienes por qué siquiera enojarte. Eso es lo que enseña el hermano Branham. ¿Tú crees que en alguna de estas iglesias va a venir alguien a quejarse, a decir algo? Lo botan de patitas a la calle, ¿ve? Le dicen, usted está fuera de orden, señor. Tú eres visitante. A nadie se le prohíbe visitar. A nadie se le prohíbe venir. Pero usted no tiene voz ni voto en este lugar. ¡Wow! Esas son palabras mayores, sí. El asunto es que la gente no conoce la Biblia, hermano. No conocen lo que está escrito ahí. Este sacerdote no conocía lo que estaba en ese libro.
Hilcías. Como hoy día muchos no conocen lo que está en el mensaje ni en la Biblia. Y hay gente que dice, oh, yo quiero ir a orar. Ni siquiera leen su Biblia, Dios santo. ¿Dónde? Oiga, solamente sucede en la mente de algunos que están con la ideología de género cristiano también, ¿no? ¿Cómo vas a orar si no conoces el lenguaje de la palabra? Dios, o sea, perdón que sea crudo y duro, pero es la verdad. ¿Ve? Te vas a ir hoy día conociendo la verdad. ¿Ve? Van a escuchar en YouTube la verdad. ¿Sí? Pero ni siquiera este sacerdote Hilcías sabía lo que estaba escrito en ese libro. Tuvo que ir a una profetisa. Y la profetisa le dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, que yo traigo sobre el altar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Qué le está diciendo la profetisa Hulda a este sacerdote Hilcías? Eres un maldito. Es lo que le está diciendo ahí. ¿Ve? Eres hombre muerto. Ahí le está diciendo. Versículo 16 de Segundo de Reyes, capítulo 22. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, hablando de la casa de Jehová, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han dejado. Sacerdote Hilcías y muchos pastores de hoy no conocen a ese Dios que predican. Wow. Lo han dejado. Es lo que dice la Biblia ahí. Y quemaron incienso a dioses ajenos. No les bastó con la palabra, crean nuevas dogmas, nuevos credos, nuevas doctrinas. ¿Ve? Ahí lo está diciendo. No les bastó. ¿Ve? Y se pusieron a quemar incienso a otros dioses, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Están creando programas de niños, programas de adultos, programas de paseos, programas de convivencia, programas de comida, programas de cumpleaños. Hermano, todo para atraer a la gente. No tenemos que traer a nadie, a Dios. Dios va a traer a los suyos. ¿Ve? Todo lo demás es secundario. ¿Ve? Todo lo demás es secundario. ¿Qué hago yo teniéndolos a todos ustedes en la iglesia metidos todos los días? Me estoy cargando un problema encima. Usted tiene que estar, Dios tiene que estar metido en ustedes. ¿Ve? No que ustedes estén metidos todo el día en la iglesia. Ay, es que me siento liberado, liberada. No, no funciona eso así. Tú tienes el Espíritu de Dios ya en ti, eres libre. ¿Ve? Usted es libre. Hombre o mujer, quien sea, con el Espíritu de Dios adentro, es libre. Ay, es que necesito llegar. Cuando uno está en esa condición, es como si necesitara llegar el domingo en la mañana a su parroquia, ponerse delante del sacerdote, abrir su boca y que le den a comer esa galletita. ¿Ve? Ay, porque quiero llegar. Y luego de que llega, dice, por fin, ahora sí, el lunes empezamos a pecar de nuevo, ¿no? El cristiano siempre está lleno de Dios, entusiasta, muy conmovido con la palabra de Dios. ¿Ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Bien claro está diciendo ahí, por cuanto me han dejado y quemaron incienso a dioses ajenos, falsa doctrina, provocándome ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Wow. ¿Cuántos tienen esa condescendencia cuando vienen ante la palabra de Dios? ¿Lloras cuando lees la Biblia? ¿Lloras cuando oyes lo que pasó? ¿Lo que estuvieron haciendo? ¿Sufres? ¿Ve? No, algunos son diferentes. Ay, quiero que el profeta me lo diga, ¿no? Y el profeta te lo dice y ni siquiera le haces caso. ¿Ve? Es que no conocen las escrituras, hermano. Cuando vienen y dicen, ay, que me lo diga el profeta, porque no conocen la Biblia, no conocen las escrituras. ¿Ve? El otro día había una fiebre ahí. Oh, que el hermano Brandon dijo que el papa era estadounidense. Y luego de que les pasó la fiebre ya comenzaron a reaccionar, ¿no? Pero no sabemos si será este o será otro papa. Y por último,
El hermano Branham nunca dijo, yo profetizo. ¿Se acuerdan cuando Kamala Harris andaba con ese abrigo púrpura? Que Kamala Harris cumplió la 6ª visión del profeta, la mujer con mano de hierro. ¿Qué mano de hierro ni qué 8 cuartos? ¿Ya pasó cuánto y ni siquiera se ha cumplido eso? Kamala Harris ni siquiera tenía mano de hierro. La señora ni siquiera sabe de qué tamaño es Israel y se ponía a opinar de eso. Pero todos, que mira, la 6ª visión se cumplió a la 6ª. Y salieron todos, pusieron en sus estados de WhatsApp, en sus estados de YouTube, de Facebook. ¿Y dónde están? Están como el perrito ese, con el rabo entre las piernas, ¿no? Lo mismo pasó ahora. Pero todo lo que dice la Escritura, todo lo que el hermano Branham habla que debe de hacer, no lo haces. ¿Qué dice el hermano Branham respecto a la iglesia? Nosotros deberíamos estar aquí antes de que el pastor abra la puerta, diciendo, abran esa puerta, ¿ve? Porque quiero entrar. Y tú dices, llega el pastor y dice, no, pero todavía son las 8 de la mañana, hermana. No viniendo a la hora del almuerzo y pensando que van a agradar así a Dios. Mejor no vengan, ¿no? No estoy diciendo que no vengan, digo mejor sería. Pero oiga, ¿qué debemos de hacer? Ay, me ofendo, hermano. No, mejora, ¿no? Mejoremos, hagamos algo mejor. Vamos a arreglar eso, ¿no? Ay, me voy a otra iglesia, ahí me quieren, vete pues. Pero aquí mejora, ¿ve? Tienes que mejorar. Tienes que ser tu mejor versión mañana, pasado, en otra semana, en 2 semanas, en 3 semanas, qué sé yo. Pero tenemos que ser diferentes. ¿Quieres ser un mejor individuo? Oye, comienza siendo un mejor cristiano. ¿Ve? Yo conozco a alguien que quiere cambiar a todo el mundo, quiere ayudar a todo el mundo, pero no se ayuda a sí mismo o a sí misma. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. ¿Cuántos están gozando? ¿No? ¿Quedan algunos? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabías esto que te estoy contando? ¿Sabías? Eso es lo que dice ahí. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Maldijo a todos, menos al rey. Cuando él oyó la palabra, hermanos, él se sintió compungido. Él se entristeció. Rasgó sus vestidos. Hermanos, tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo así. Señor, la malogré. Señor, la regué. He hecho todo lo malo delante de ti. Mas hoy día, como dice aquí, mas hoy día, mi corazón se enternece y me humillo delante de ti, ¿ve? Por cuanto he oído lo que has pronunciado. Y lloro delante de tu presencia. Te he oído. Ahí lo dice bien claramente. Josías oyó a Dios. Él no fue y se puso a danzar como loco. Él simplemente oyó la palabra y oyó a Dios. ¿Por qué? ¿De qué te sirve que dances como loco y tus hijos sean unos malcriados? Tus hijas sean unos malcriados. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor.